Sobre la técnica de Ponseti y manejo de complicaciones. Perfecto, gracias. No me podía ir de este escenario sin hablarles del método Ponseti, tema que ha ocupado mi labor los últimos 5 años. Tengo el inmenso privilegio de ser instructor regional del método y pues siempre es muy importante para nosotros poder difundir lo que hacemos. En el programa estaba como tratamiento de las residuas del pie equinovaro, era como una publicidad falsa. No, mentira, sino que es que el tratamiento de las residuas de pie equinovaro es con método Ponseti. Entonces les voy a hablar un poco del método Ponseti. Este es la imagen del doctor Ignacio Vives Ponseti, quien falleció en el 2009, pero le dejó un regalo a la humanidad pues muy importante. Vamos a hablar un poco de esa aproximación, sobre todo cuándo empezar el método Ponseti y cómo abordamos los pacientes para poder empezar a hacer el tratamiento. Muy bien. Entonces podríamos dividir el método Ponseti en 3 fases, ¿no? Entonces una fase que yo llamo una fase 0, que es una fase exploratoria en donde conocemos al paciente, conocemos su entorno, conocemos todas las características puntuales de su pie equinovaro congénito. En la primera fase ya ustedes saben que hacemos unas manipulaciones muy suaves, hacemos unos yesos perfectamente moldeados con unas características técnicas muy especiales, donde los cambiamos semanalmente y puede ser hasta 8 semanas con el tratamiento. En promedio son 4 o 5 semanas. Para terminar esa primera fase con una tenotomía percutánea del Aquiles, para terminar de corregir solo una deformidad muy pequeña que es un equino residual, y la fase 2, que para muchos es la más importante, que es el uso de férulas abductoras o rotadoras externas hasta los 5 años. 5 años. Vamos a hablar puntualmente de esta fase. Obviamente todo parte de un conocimiento de la deformidad, que no nos alcanza el tiempo para hablar de eso, pero tenemos que conocer no solo la deformidad, sino perfectamente al paciente. ¿Qué hablamos en el paciente? Esos antecedentes personales, necesitamos saber cómo fue todo en torno a su nacimiento, ¿cierto? Cómo fue el diagnóstico. Muchas veces podemos hacer el diagnóstico del pie equinovaro de forma prenatal. También hay que evaluar la presencia de otras condiciones congénitas, porque es muy diferente el tratamiento de un pie equinovaro congénito idiopático a aquel que no es idiopático. También pacientes que pueden no necesariamente tener problemas sindromáticos, sino tener comorbilidades, por ejemplo pulmonares, en nuestro medio es la más frecuente. Y pues ya en pacientes un poco más grandes, si han tenido tratamientos previos, porque también cambia el pronóstico del tratamiento del pie. Y qué importante es evaluar cómo es la familia, cómo es el entorno de los cuidadores del paciente, porque es muy diferente si la familia está compuesta solo de forma muy nuclear por los padres, pero muchas veces quien cuida al niño puede ser una niñera o la abuela o una tía o el abuelo o los 2 abuelos, y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque son piezas fundamentales en el cuidado del niño, no solo cuando está en tratamiento con los yesos, sino después cuando está en el tratamiento con la férula rotadora externa. En los maternos pues es muy importante tener en mente que hay algunos factores de riesgo que están descritos de forma perinatal como una posible ocurrencia del pie equinovaro, aunque es relativamente infrecuente. Y lo más importante, creo yo, es que los cuidadores tengan en mente que hay que discutir varias cosas. Lo primero es que el pie equinovaro no es una cosa rara, ¿sí? Que ellos no hicieron algo o dejaron de hacer algo para producir esa deformidad en el niño. Generalmente hay un sentimiento de culpa, sobre todo en la madre, porque el niño o la niña nació con el pie torcido, y en realidad pues eso tenemos que hacer que ellos olviden esa parte, porque pues es una cosa en la que influyen muchos factores y no particularmente eso, aunque también pues hay un riesgo ahí genético y tal, no es lo único que influye en la ocurrencia de la deformidad. Otra cosa muy importante es que todos tienen riesgo de recidivar, todos tienen riesgo de volver a tener la deformidad. Hay formas de paliar o disminuir esa probabilidad, pero es importante que tengan en mente que eso puede ocurrir. Y además, pues todas las dudas que puede haber en el tratamiento, porque muchas veces les generan ansiedad, les genera cierto conflicto, por ejemplo, la necesidad de asistir cada 8 días al médico
para que le quiten el yeso y vuelvan y se lo pongan. Eso puede generar ansiedad en los pacientes, además que puede tener dificultades, ¿no? Dificultades desde el punto de vista económico, por ejemplo, el costo que puede implicar ese traslado constante al centro de salud, o incluso la dificultad de, por ejemplo, en los padres de cada día, cada semana encontrar un permiso en el trabajo, por ejemplo, para que le permitan asistir a la sesión de cambio de yeso del niño. Entonces, todo eso tiene que hablarse en esa fase exploratoria tan importante. Y una cosa fundamental es que estemos todos de acuerdo que cuando empecemos el tratamiento, todos debemos seguir el protocolo tal cual como está escrito, no nos ponemos a inventar cosas. Aquí está José Fernando, un gran amigo que nos acompañó en nuestra labor en la clínica Ponseti en Bogotá, en el Hospital Infantil de San José, y él ya se dio cuenta que los papás están perfectamente entrenados. O sea, los papás saben todas estas respuestas. O sea, si yo les hiciera un quiz sobre método Ponseti, muy probablemente lo van a contestar mejor que ustedes, porque están súper entrenados en el cuento, y es por esa comunicación tan abierta que es fundamental para que el niño tenga muy buenos resultados. Entonces, hay que buscar siempre ese apoyo entre la familia. Bueno, listo, empezamos, entonces ahí sí analizamos la deformidad, ya sabemos que es un equino en el tobillo y el retropié, que tiene un varo en el retropié, la aducción del medio pie, una pronación del antepié con respecto al retropié, siempre además acompañado de cabo y que globalmente se ve supinado. Digamos, es el pie equinovaro congénito, aducto supino cabo típico, digamos. Ahora, ¿cuándo empezamos el método Ponseti? Porque está también como la impresión en la comunidad en términos generales de que el niño nace con pie equinovaro y el primero que tiene que verlo es el ortopedista o el traumatólogo que está en el hospital. Y muy probablemente a todos nos ha pasado que estamos en la consulta o estamos de guardia y nace un niño con pie equinovaro y ¡pum! Por favor, doctor, venga, aquí hay un niño con un pie equinovaro. Ok, no, pues está perfecto que lo conozcamos, pero pues es como la idea que el tratamiento hay que empezarlo ya, cuanto antes. No, hay que hacer toda esta fase exploratoria. Y ya sabemos que, aunque sería un tratamiento relativamente seguro empezarlo inmediatamente, no lo debemos iniciar antes de 2 semanas. La razón es muy sencilla. Ustedes saben que el niño apenas nace empieza a perder peso. De hecho, nacer es un proceso traumático, digámoslo de alguna forma, porque hay que respirar por sí solo, hay que alimentarse bien, uno pierde peso, la temperatura es difícil regularla, la piel es muy sensible. Entonces no lo empezamos rapidito, ahí apenas nace el niño, apenas está en el alojamiento conjunto con la madre. No hay necesidad de hacerlo. Sí hay que empezarlo cuanto antes, pero no así de rápido. Y muy probablemente tardará unas 2 semanas para que ese nuevo integrante se adapte a su familia y que su familia se adapte a ese nuevo integrante. Los que somos padres sabemos que, y sobre todo las que son madres, saben que la lactancia no es tan fácil como nos la piden. Es una cosa hermosa, es una cosa necesaria, nada le gana a la lactancia, pero no es tan fácil en todos los casos. Entonces imagínese una mamá que está intentando darle de lactar a su niño y además el niño está enyesado 1 o los 2 pies. Entonces hay que hacerlo cuanto antes, pero generalmente no antes de esas 2 semanas. Muy bien. Idealmente en el paciente ambulatorio, pacientes hospitalizados, mala idea. Mala idea porque hay más probabilidad de complicaciones con la piel y no se compromete tanto el seguimiento, ¿no? Entonces no hay tanta necesidad. En pacientes prematuros o que son muy pequeños, tampoco es que haya tanto afán. Estos pacientes deben tener como prioridad ganar peso, alimentarse mejor y además técnicamente es más difícil la manipulación, técnicamente es más difícil la aplicación de los yesos y además la adaptación de las férulas una vez acabamos el tratamiento. Entonces la prioridad de estos pacientes es ganar peso y un parámetro aceptable podría ser que empecemos en pacientes mínimo de 3.500, 4.000 gramos. Es una buena idea empezarlo en ese momento. Ni hablar de los pacientes con sobrepeso. Ay, perdón. ¿Te puedes devolver una? Perdón. Los pacientes con sobrepeso tienen unos desafíos muy importantes porque en esos niños que son muy rollizos,
la técnica de la manipulación y la técnica de la aplicación del yeso es mucho más difícil, hay más probabilidad de complicaciones, hay más probabilidad de que el yeso se deslice. Entonces también es muy importante tener en mente que en ellos pues sí deberíamos empezarlo cuanto antes, pero hay que tener mucho cuidado porque algunas maniobras pueden ser necesarias para evitar generar lo que llamamos un pie complejo, que es la complicación más temida de aquel paciente que esté en tratamiento con método Ponseti. Esto es muy importante tener en mente que esto está estandarizado, no es una manipulación muy cuidadosa, los enyesados tienen que ser perfectamente detallados, el proceso de ferilización es clave y aquí con las recidivas, que ya sabemos que así haya recidiva después de un tratamiento con método Ponseti, el tratamiento es con método Ponseti y si hay recidiva después, el tratamiento es con método Ponseti y si hay recidiva y después del tratamiento con método Ponseti, después de ese anterior método Ponseti, el tratamiento es con método Ponseti y así. Claro que si usted tiene toda esa seguilla de recidivas en el mismo paciente, pues tendría que evaluar otras cosas. ¿Qué está pasando? ¿No? Algo pasa. Pero el tratamiento de primera línea del pie equinovaro aducto supino cavo congénito idiopático o no, se llama método Ponseti. Muy bien. ¿Cómo es la manipulación? En un ambiente muy tranquilo o idealmente en una camilla que esté posicionada de la forma más cómoda. Alrededor de esa camilla está el paciente, el cuidador, el ayudante y el que está aplicando el método, que idealmente debe ser un ortopedista, está en el otro lado donde está el cuidador. El cuidador es básicamente un proveedor de tranquilidad del niño, con comida, con música, con imágenes, con juegos para que él esté lo más tranquilo posible. Nos apoyamos siempre en la cara lateral de la cabeza del astrágalo, como se ve acá. Nunca nos apoyamos en la calcáneo cuboidea porque podemos producir un bloqueo de la corrección del retropié. Y el antepié lo hacemos con una manipulación, con una pequeña tracción y una abducción suave, y de esa forma vamos corrigiendo progresivamente. A veces tratamos la deformidad con una manipulación con una mano. Esto pues ya cuando somos un poco más avesados en el tratamiento, pero hacemos todo lo posible por hacerlo con dos, evitando forzar la dorsiflexión, evitando tocar el retropié para lograr una adecuada corrección. Estas son las manos del doctor Ponseti, un video ya viejito. Y pues esta es una revisión sistemática que nos muestra que lo más importante es cumplir con todos los detalles. Por ahí aparecen un montón de modificaciones que todavía no sabemos qué tan bien funcionan, pero lo clave es ceñirse a los detalles. Eso implica tener una muy buena técnica desde el algodón hasta el enyesado para intentar evitar esto, ¿no? Esto es lo que dice una de mis profesoras, se parecía a un croissant o a un poporo quimbaya, que son unos jarrones de una de las civilizaciones precolombinas más importantes de mi país. Esto pues no es método Ponseti, ni lo será, por múltiples razones. Entonces, por eso se desarrolló el concepto del yeso campeón. El yeso campeón es ese yeso que tiene todas las características técnicas preciosas para tener muy buen resultado. Entonces incluye varias cosas: unos bordes rectos, el arco catalán muy bien marcado, quiere decir una plataforma en los artejos pero descubierto en la parte dorsal, que el borde, que si lo vemos en la parte lateral, tenga una forma triangular para controlar el cabo, muy bien moldeado en el talón, muy bien moldeado en el tobillo, muy bien moldeado el cabo de la rodilla, muy bien moldeado la parte anterior de la pierna recta, y que sea hasta la ingle. Eso es un yeso campeón. Si no tiene eso, no es un yeso de método Ponseti. El método incluye cómo quitar el yeso, porque está terminantemente prohibido usar sierras eléctricas. Primero porque la sierra es del mismo tamaño del niño. Y segundo, esto hace un ruido pavoroso, pero además aumenta la probabilidad de lesionar la piel del niño. Entonces el yeso tiene que ser de un espesor suficientemente resistente para controlar la deformidad, pero suficientemente frágil para que con unas pinzas podamos quitarlo sin problema. ¿Cierto, José? Perfecto. Entonces, ya para terminar, este es el estándar de oro para el tratamiento del pie equinovaro congénito, idiopático o no, recidivado o no,
tratado o no, tratado como sea, con otro método conservador, incluso con cirugías. Ya en los pies neurológicos, ya después discutimos eso, doctor Pedro Manuel, ¿cierto? Pero en los que no son propiamente neuropáticos, por ejemplo por espasticidad, este es el tratamiento de primera línea. Para eso necesitamos conocer perfectamente las fases del tratamiento, porque consta de muchos detalles. Tal vez esas 2 semanas de vida sea el momento más adecuado para iniciar el tratamiento. ¿Y qué ideal sería? Que esto sea en una clínica de método Ponseti, ojalá con un personal perfectamente entrenado, que es lo que intentamos hacer todo el tiempo en nuestra práctica, formar grupos que brinden un tratamiento lo idealmente lo más estandarizado posible para que pueda tener un resultado predecible y muy buen pronóstico y que puedan funcionar como si no tuvieran pie equinovaro estos pacientes. Así que nuevamente muchas gracias por escucharme todo este tiempo, por la invitación, por tenernos acá en este evento tan importante, en esta tierra tan espectacular. No quiero que se acabe, ya nos va a tocar volver a la vida real en unos días y eso va a ser muy triste y muy duro, pero con la satisfacción de haber estado compartiendo aquí con ustedes. Así que muchas gracias y hasta la próxima.